Una familia campesina de 5 miembros, entre ellos 2 niños de 1 y 12 años, fue asesinada en el sector de la reserva Indio Maíz. Las otras víctimas son una joven de 22 años, una mujer de 42 y un anciano de 80. La policía investiga la identidad de los asesinos y el móvil del horrendo crimen. Miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos consideran que el comisionado Ramón Avellán cometió una imprudencia al haber llegado a una ciudad a la que sometió a fuerte represión durante las protestas del año pasado. Miembros de la bancada liberal dicen que el Poder Judicial debe explicar la condición jurídica del diputado Francisco Sarria, quien renunció a su inmunidad como diputado para enfrentar una investigación por supuestos vínculos con el narcotráfico. Actualmente nadie da detalles del diputado parlacénico. Se viraliza un video que muestra a un grupo de personas, entre jóvenes y niños, perturbando el desove o anidación de una tortuga marina en las costas de Corinto. Un economista asegura que el millonario préstamo del BESI al gobierno de Nicaragua viene a ser un poco de oxígeno, pero no soluciona los problemas de fondo a raíz de la crisis que atraviesa el país desde abril del año pasado. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana. Ya con mucho gusto todo el equipo periodístico y técnico está preparado para llevarles 3 horas de información. Les saludamos con mucho gusto Willy Narváez, Odilí Vargas, Jocelyn Medrano y Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días, Odilí. Muy buenos días, Michelle. Muy buenos días, Willy. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. Ya estamos a un día más de vida, dándole sobre todo gracias a Dios. En nombre de todo el equipo que hacemos posible esta edición, pues le damos esa cordial bienvenida. Ya estamos a 9 de octubre del año 2019. Muy buenos días, Willy. Das inicio a las informaciones. Buenos días, Odilí. Buenos días, Michelle. Buenos días a nuestros amigos televidentes. Deseándoles un día muy bendecido para usted. Iniciamos de inmediato con nuestras informaciones. Ambientalistas y campesinos denuncian el supuesto asesinato de 5 miembros de una familia, entre estos 2 menores de edad, en la Reserva Natural Indio Maíz, en un conflicto de territorio denunciado por años por 2 comunidades indígenas. Veamos el reporte que nos ha preparado Valesca Rivera. El pasado 28 de septiembre, activistas de Nicaragua en el exilio conocieron de la muerte de 2 hombres originarios de la Reserva Indio Maíz. Este martes, de forma extraoficial, se ha publicado que han asesinado a otros miembros de la familia de las víctimas, entre ellos 2 menores de edad. Los supuestos fallecidos fueron identificados como Yadira Pérez, de 22 años, Lucrecia Pérez, de 42 años, Pablo Calderón, de 80 años, Alonso Calderón, de 1 año, e Isaías Calderón, de 12 años. Del mes pasado habían asesinado a 2 integrantes de la familia de los Calderón, y que al resto de la familia habían sido amenazadas por invasores colonos que están llegando a la reserva, y que están amenazando a las familias viejas vivientes que ya habían invadido la reserva. Y parece que obviamente cumplieron con la amenaza, pero eso no se ha podido comprobar. Es decir, hay otro rumor de que a los niños los tienen secuestrados y que no los mataron, pero todavía no se ha podido comprobar que toda la familia fue asesinada. Nosotros teníamos confirmado el 28 que al menos 2 integrantes de la familia fueron asesinados. Hay un sinnúmero de muertes que estamos tratando de que el equipo nuestro para mañana saque un comunicado de las muertes que han sucedido en los últimos meses. Están vinculadas al aumento de la conflictividad por producto de la invasión de colonos, los procesos ilegales de toma de tierra y de la minería que se ha asentado en el sureste de Nicaragua. Aunque aún no hay una versión oficial, se conoce que colonos intentaron invadir la propiedad de las víctimas, mientras algunos medios internacionales sostienen la participación de grupos paramilitares. Los pobladores de esa reserva han denunciado desde hace meses la invasión de sus tierras. Este hecho no está lejos de la crisis que se vive en el país. El estallido social se desató a raíz del incendio registrado en la Reserva Natural Indio Maíz a inicio del 2018. El hecho fue denunciado por el activista en el exilio, Amaru Ruiz. Para Acción 10, Valesca Rivera. Pobladores de Masaya rechazan presencia del subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán, en la festividad religiosa en honor a San Jerónimo. El jefe policial salió de la actividad abucheado y tildado de asesino. José Abraham Sánchez nos informa.
El comisionado Ramón Avellán se convirtió en el jefe policial más famoso durante la crisis nacional en la ciudad de Masaya por resistir y reprimir a opositores del gobierno Ortega Murillo, pero comete una gran imprudencia según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, presentándose a los actos litúrgicos como sucedió en la procesión del santo patrono de los masayas, San Jerónimo, donde además de ser ofendido verbalmente, le tiraron todo tipo de objetos. Sus escoltas difícilmente pudieron protegerlo ante la enardecida multitud de feligreses. Su acompañante, el comisionado general Fernando Borges, también fue agredido. Creo que lo importante en todo esto es que la Policía Nacional comience nuevamente a respetar los actos religiosos, las congregaciones donde las personas comienzan y con su fe, su devoción, realizan actos culturales donde efectivamente la Policía Nacional no debería de encontrarse, mucho menos armada. Estamos claros de que lo que sucedió el día de ayer con el comisionado Avellán fue un acto total de imprudencia y responsabilidad, sabiendo la situación en la que se encuentra, sabiendo también el repudio que tiene por la población y que lamentablemente fue un acto espontáneo por la parte de la gente. Tenemos que estar claros de que igualmente nosotros pensamos de que se puede observar que a pesar de que fue abuchado, que le tiraron bolsas, la población no lo agredió físicamente. A pesar de todo el resentimiento que podría tener el pueblo de Masaya, se muestra el gran honor que tiene este pueblo de que a pesar de todo esto, de lo que ha sufrido, de tanto maltrato que ha recibido, él, a pesar de todo esto, se expuso donde pudo haber sido agredido físicamente y no ocurrió ninguna tragedia, gracias a Dios. Y es que pasará mucha agua bajo el puente para que la Policía Nacional nuevamente se gane la confianza del pueblo, según la doctora Carla Sequeira de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. La Policía Nacional tiene que reestructurarse completamente. Estamos hablando desde su base hasta los puestos de mando, donde realmente lo que se ha observado es realmente una parcialidad en todo el proceso, en todo su acto, donde no existe una independencia por parte de la policía y efectivamente esa institucionalidad le hace falta. Esperamos que en una nueva Nicaragua, donde se respeten los derechos humanos y que exista una separación de los poderes del Estado, pues tengamos una policía que realmente represente a su pueblo y que no lo reprima como está sucediendo actualmente. Otro caso similar sucedió en la ciudad de Estelí. Esto realmente contradice la encuesta de MIR, que dice que el 75% de la población nicaragüense respalda el trabajo de la Policía Nacional. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El diputado liberal Jimmy Blandón asegura que se desconoce el paradero del diputado suplente sandinista Francisco Sarria tras su renuncia. Considera que el Poder Judicial debe explicar la condición jurídica de Sarria, investigado por narcotráfico. Veamos el siguiente reporte. Tras haber renunciado a la inmunidad, el diputado Francisco Sarria deberá enfrentar las acusaciones ante los tribunales de justicia, como cualquier acusado, considera el penalista Julio Montenegro. Una vez que llega ante esta instancia, lo que procedería, ya sea porque llega por conocimiento de la autoridad competente, o sea porque hay una moción propia de la persona que goza de esa inmunidad, debería dársele trámite y en este caso pues dejar sentado por el órgano legislativo de que esa persona en este caso queda sin su inmunidad y que en este caso pues va a enfrentar lo que es un proceso judicial. Montenegro además explicó que según la legislación penal no cabe otra medida cautelar más que la prisión preventiva en casos graves como los señalados por los juzgados en contra de Sarria. Sin embargo, la Policía Nacional no ha informado sobre su detención. La Constitución Política establece en el artículo 27 lo que es la igualdad o el principio de igualdad, de tal manera que al igual que las otras personas que están llevando un proceso con prisión preventiva, en este caso pues la ley contempla que para estos delitos gravosos definitivamente pues tiene que aplicarse de igual manera la prisión preventiva. ¿El diputado debería estar
estar siendo sujeto de medida cautelar de prisión. Sí, no procede una medida distinta. Las medidas distintas solo proceden cuando los delitos son menos graves y eso es competencia de un juzgado local. Pero estamos en presencia de delitos graves y estos delitos graves se miran a un juzgado de distrito y por lo tanto pues no procede una medida alterna. Los diputados de la Asamblea Nacional, quienes conocieron sobre la solicitud de desaforación hecha por el Juzgado Sexto de Distrito, desconocen el paradero del diputado Sarria y si a este se le giró orden de detención o no. Tengo entendido que el diputado Sarria se presentó ante el judicial, y presentó su renuncia a la inmunidad. Son dos cosas distintas, una cosa es renunciar a ser diputado y otra renunciar a la inmunidad para el caso en concreto. Como es un acto unilateral del diputado llegar a renunciar a su inmunidad, la Asamblea entonces no tuvo que hacer ningún tipo de evaluación sobre la condición jurídica de él, de tal forma de que deberá presentarse ante el juez para que el juez pueda continuar o iniciar un proceso en su contra. Solo quedan las investigaciones a fondo, él puso su propia renuncia, nos llamó poderosamente la atención que no se dejó desaforar por su mismo partido en que fue aliado, sin embargo pues él va a presentarse vía judicial, están las acusaciones que le tienen, será comprobar realmente las acusaciones que a él lo están persiguiendo. En la vivienda de Sarria, en un barrio capitalino, no saben de su paradero. Sarria está siendo vinculado al asesinato de Máximo Ríos Orozco, quien fue encontrado descuartizado sobre la carretera vieja a León. En ese caso, la fiscalía acusó a 5 personas, 2 nicaragüenses, 2 guatemaltecos y un colombiano. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. En otras noticias, se viraliza en las redes sociales video de una tortuga marina que intentó desovar en las costas del municipio de Corinto, anidación que lamentablemente fue interrumpida por curiosos pobladores. Katia Reyes nos informa. Las altas mareas registradas la semana pasada en zonas costeras como el municipio de Corinto arrastraron consigo algunas especies marinas, entre ellas una tortuga que intentaba desovar en la costa, es decir, poner sus huevos. Sin embargo, fue encontrada por pobladores quienes la ahuyentaron. Ojalá y se vayan. Mira. Este es parte del video facilitado por un ciudadano, quien captó los momentos en que la hermosa especie era ahuyentada hacia el agua y el momento también en que buscaban con desespero sus huevos. La falta de cultura en cuanto al cuidado de los recursos marítimos lamentablemente lleva a las personas a actuar sin que tomen en cuenta las consecuencias. Es por ello que se recomienda que si este tipo de especies son observadas en playa, lo mejor es dejarlas tranquilas y permitir que ellas regresen al mar cuando lo crean necesario. El hecho ocurrió en una zona aledaña al reparto Camilo Ortega. Para Acción 10, Katia Reyes. El economista Luis Murillo asegura que el millonario préstamo del BCE al gobierno de Nicaragua viene a ser un poco de oxígeno, pero no soluciona el problema de la crisis. Veamos el siguiente reporte. 585.34 millones de dólares serán inyectados a la administración Ortega Murillo mediante 2 préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica, lo que vendría a oxigenar al gobierno que se ha visto afectado ante el congelamiento de fondos de organismos multilaterales. La aprobación de NICAAD ha tenido repercusiones en el desembolso de préstamos. Para el economista Luis Murillo, el financiamiento del BCE no solucionará los problemas de fondo en el país. Para este año, 2 de los financiadores de crédito del país son el BID y el BCE. En el caso del BCE, está financiando cerca de 1.063 millones de dólares, que representa más o menos el 25% de los créditos a nivel multilateral. Y el BID representa 48%, más o menos unos 2.100 millones de dólares. En el caso del BID, en el año 2017 tenía una participación de los créditos multilaterales del 53%. Ahorita en el 2019 bajó 3 puntos, está más o menos en un 49%. En el caso del BCE bajó prácticamente, subió
de más o menos un 19% a un 25%. Entonces, esta situación prácticamente viene a darle cierto nivel de oxígeno al país, sin embargo no resuelve el problema, porque el problema es más estructural. El problema fundamental es que nosotros tenemos una crisis de carácter política que nos ha hecho perder más de 2.500 millones de dólares y nos ha destruido el principal activo que tiene un sistema financiero, que es la confianza. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, este lunes afirmó que la economía de Nicaragua caería este año entre 3.5 y 4.5% y que empezará a tener una recuperación en el año 2020. El informe que dio el presidente del Banco Central estuvo referido sobre todo a la estabilidad financiera. Sin embargo, es un poquito relativo al indicador que utilizó, porque planteó de que las reservas internacionales mejoraron en más o menos unos 55 millones de dólares, pasando de 2.130 a un poco más de 2.500. Sin embargo, esto es bastante relativo, porque un sistema financiero no solamente depende de reservas internacionales, depende de la estructura productiva del país, depende de la estabilidad, ¿verdad?, económica que tiene el país, depende de la inversión extranjera directa, de la cooperación internacional, y la mayor parte de estos indicadores ha retrocedido. El gobierno de Nicaragua apuesta al crecimiento económico con números similares a los obtenidos antes del estallido de abril del año 2018, siendo el pilar el financiamiento externo. Willy Narváez, Acción 10. Es momento de hacer una breve pausa comercial, ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más a través de Acción 10 en la mañana. Asaltan y amenazan a nuestro periodista corresponsal en Estelí, Juan Francisco Dávila, luego que diera cobertura a una actividad religiosa. Jocelyn Rojas conversó con él y nos tiene los detalles. Sujetos armados intimidan y roban equipos de trabajo al corresponsal de Estelí, que labora para el noticiero Acción 10. Y es que este lunes el periodista Juan Francisco Dávila brindaba cobertura a una actividad religiosa en ese departamento. Después de que terminó la procesión, yo me dirigí hacia el benemérito Cuerpo de Bomberos, porque ahí tenía la moto y el casco, y además soy miembro voluntario de la institución. Estaba ahí conversando, tenía como 15 minutos de estar con Carlos Cruz, uno de los bomberos, cuando primeramente se acercaron dos paramilitares sonrientes, saludaron a Carlos Cruz primero, al bombero, y después se dirigieron hacia donde mí sonriendo y me dijeron: con este hombre queremos hablar, tenemos algo pendiente, y ahí nomás me hacen arrebatar el bolso. Como yo me niego, los dos se me guindan del bolso y me cuelgan. Como no me lo pueden quitar, aparecieron dos paramilitares más. Entonces ya 3 se me guindaron del bolso, y un cuarto elemento, que en este caso es una persona que dicen que se llama Miguel Collado y que no tiene un brazo, sacó una pistola y me la ubica en la sien derecha de la cabeza. Carlos Cruz, el bombero, entra en auxilio mío, y a él, uno de ellos, le dio con la cacha de la pistola en el pómulo, en uno de sus pómulos. Posteriormente entró otro bombero de nombre Manuel Machado, que estaba en puesto de mando, y mire el alboroto. Él llega a auxiliarme y también lo derriban al propinarle con la cacha de la pistola en el tabique nasal. Continuamos en el forcejeo, y como llegaron más bomberos a auxiliarnos, entonces ya dos de ellos sacaron pistola y comenzaron a amenazar a todo el mundo, que nadie se acercara, que nadie se metiera y que yo les entregara el bolso. Y yo, al ver ya que ya sacaron armas y me estaban golpeando ya en la cabeza con la mira, entonces yo dije: primero mi vida y después el bolso. No sé cuál era el afán de ellos, porque lo que ellos querían solo era el bolso me pedía. ¿Se lo llevaron? El bolso se lo llevaron. Cuando ellos van como a la media cuadra, vine yo y saco el teléfono, porque a mí no me requisan los bolsillos del pantalón, ni la billetera, nada de eso, solamente era el bolso. Saco el teléfono para llamar al jefe de la policía de Estelí y plantearle lo que había pasado. Cuando ellos me ven que estoy llamando, se regresa esa persona que no tiene manos, con la pistola en mano, y me la ubica en la cabeza y me dice: ¿a quién está llamando, hijo de la no sé cuánto?
y me arrebata el teléfono, se le cae y otro civil armado que venía con él, otro paramilitar, lo recoge y se llevaron el teléfono. Posteriormente la patrulla dicen que encontró el bolso con todas las cosas cerca de Catedral y el jefe de la policía me lo entregó horas más tarde. Cabe destacar que la actividad todo el tiempo estuvo rodeada por la Policía Nacional y paramilitares. Incluso uno de ellos intentó agredir a uno de los feligreses que participaba en la procesión. Al menos 1.080 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinato, entre otras violaciones, ha contabilizado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en casi 18 meses de la crisis social y política que vive el país. Bastante lamentable, pues, porque no respetan ni tampoco, como te diría yo, comprenden el trabajo que hace el periodista. Yo no soy ningún político, no soy ningún fanático, solamente andaba dándole cobertura a las protestas que hicieron durante la procesión y a la procesión de la Virgen del Rosario, pues. Nada más, en la cámara solamente eso andaba, nada más. ¿Hay temores, Juan Francisco, de seguir ejerciendo pues la profesión respecto a esto que te ocurrió? Claro que el temor existe, pero ya ahí tenemos que hacer el trabajo. Y nosotros estamos haciendo el trabajo que es, en ningún momento estamos inventando noticias. Según la versión del reportero, la denuncia ya fue interpuesta ante las autoridades policiales de esa localidad. En Acción 10, Jocelyn Rojas. La abogada Yonarqui Martínez denuncia que la jueza Adela Cardosa violenta causas procesales al reo político de Masaya, Gabriel Ramírez, a quien por tercera ocasión se le suspendió el juicio. Además asegura que el personal del sistema no acata órdenes de libertad en contra de otros 2 reos políticos. Willy Narváez nos tiene más detalles. Gabriel Ramírez permanece detenido desde el pasado 13 de junio, ya que lo señalan de lanzar bombas en Masaya como acto de protesta contra el gobierno. Él es uno de los presos políticos que todavía guarda prisión en las celdas de nuestro país. Su abogada Yonarqui Martínez considera que el proceso está viciado por la titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua. Yo lo único que le pido al Poder Judicial, en este caso a la doctora Adela Cardosa, que aparte de que se han violentado los derechos humanos de cada uno de los presos políticos, no sigan violentando el derecho a la defensa, no sigan violentando los plazos procesales y que se actúe conforme a lo que la ley establece. Si bien es cierto, la mayoría de jueces a uno como abogado le dicen de que no denuncie, no podemos quedarnos callados ante tantas atrocidades que se están dando con nuestros presos políticos. En este caso, en el caso de Gabriel Renán, aparte de tenerlo detenido ilegalmente, la doctora Adela Cardosa, también su mamá fue procesada. Amy Somarriba viajó a la capital y nuevamente se llevó noticias desalentadoras por la situación legal de su hijo. Esta jueza, y esta es la segunda vez que me hace venir a Managua y no hace ningún juicio. No programa ni libertad y tampoco hace juicio. Ya estoy cansada, ya estoy agotada, mi hijo está ilegalmente preso y este gobierno no quiere cambiar sus actitudes contra los presos políticos, ni contra el pueblo, ni contra los exiliados. Cada día se ponen más malos y peor. Ya no se sabe qué hacer en este bendito país. Porque el país es bendito, pero los que están mandando son malditos. Yonarqui asimismo denunció que hay 2 órdenes de libertad contra otros 2 presos políticos, las cuales no han sido acatadas por personal del sistema penitenciario. José Rafael Sánchez Navarrete y el caso de Marvin Antonio Castellón. Creo que si ellos han estado tanto tiempo detenidos ilegalmente, lo menos que pueden hacer es dejarlos en libertad inmediata una vez de que se les declara no culpables. La sociedad civil demanda la liberación de más de 130 presos políticos, mientras la posición del gobierno ha sido negar la existencia de estos y lo señalan de ser reos comunes. Willy Narváez, Acción 10. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para Nairobi Olivas, expreso político y líder estudiantil de León. La medida fue dada a conocer por el organismo a través de las redes sociales. Michelle Polanco nos informa.
Este martes, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, fue notificado sobre la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la cual otorga medidas cautelares a Nairobi Olivas y su familia. En una carta firmada por Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, y dirigida a Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, se informa de la resolución número 52/2019 y que en su parte conclusiva exhorta al gobierno que adopte medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Christopher Nairobi Olivas Valdivia y su núcleo familiar. En particular, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos del beneficiario de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de riesgos atribuibles a terceros, y que el Estado concierte las medidas a adoptar con el beneficiario y brindar informes sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición. Nairobi Olivas es un líder estudiantil de León. Fue encarcelado y tras varios meses de su encierro fue liberado bajo la cuestionada ley de amnistía. Nairobi y su familia en el último mes ha sufrido, al igual que otros expresos políticos, del acoso y asedio por simpatizantes de gobierno y de la Policía Nacional. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Continuamos con otras informaciones. Un lesionado en choque entre dos vehículos la mañana de este martes en el sector del Busto José Martí. Valesca Rivera estuvo en el lugar y nos tiene el reporte. El conductor del Jeep placa 141-194 terminó lesionado al volcarse el automóvil que conducía. El hecho se registró en el sector del Busto José Martí, cercano a Tizcapa. El chofer de la camioneta con la que colisionó el lesionado asegura que el afectado viajaba a exceso de velocidad. Bueno, yo venía de una cita médica y en lo que iba para allá, hacia el este. El señor del Jeep no respetó el alto y cruzó de bien. Y yo no lo pude frenar. Yo venía bien despacio, pero como él venía a alta velocidad, él se dio vuelta. ¿Cuántos venían con él? ¿Cuántos pasajeros? Solo él. ¿Solo él? Sí. ¿Ninguno de los dos conductores? No, solo él, ni yo, ni él. Lo que pasa es que la camioneta mía es bien pesada, de verdad, es un vehículo bien pesado porque es una doble cabina. Y el golpe le... Técnicos de emergencia de la Cruz Roja se presentaron al lugar para atender la emergencia, sin embargo, no ameritó ser trasladado a un centro asistencial. Agentes de tránsito investigan las causas del accidente. Con cámara de Larry Pérez Orozco para Acción 10, Valesca Rivera. Hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos, mucha más información de su interés. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Inicia la licitación de empresas para el proyecto Ismar Martínez para construir las primeras 500 viviendas de interés social. Geraldine Domínguez nos amplía esta información. 8 empresas constructoras nicaragüenses inician el proceso de licitación para el desarrollo del programa social de vivienda y terrenos Ismar Martínez, ubicados en Sabana Grande, donde se comenzarán a construir 500 viviendas. Somos el Grupo New Century, especialista en construcción. Tenemos ya experiencia en este tipo de construcción, contamos con los recursos y estamos dispuestos, al ser seleccionados, a alinearnos con el gobierno, la alcaldía, el INBUR, para poder cumplir con los sueños de los nicaragüenses de poder tener su vivienda digna con todas las condiciones estas, ¿verdad? La empresa de Guerrero Ingenieros S.A. Somos una empresa constructora radicada en el país ya hace más de 26 años, con mucha experiencia, mucha capacidad para proyectos de obras como las que estamos ahorita licitando. La empresa constructora seleccionada deberá garantizar la construcción de 100 viviendas mensuales. Creemos que entre las empresas que nos han visitado hay mucha experiencia, mucha capacidad técnica, algunas de ellas incorporan a los mejores ingenieros del país, las mejores experiencias en este tema, así que esperamos que sea una licitación muy competitiva, de mucho provecho para los protagonistas finales de estas viviendas, que garanticen la calidad de vivienda que necesitamos para un proyecto de esta naturaleza. Así que en este momento concluidas las primeras 500 terrazas que necesitamos para construir las 500 viviendas. Estamos empezando, eso va a ser en simultáneo, cuando empiecen a construirse las casas, vamos a estar desarrollando todo lo que tiene que ver con la obra
de agua potable y saneamiento. Hay ya una buena parte de estas que ya tienen completada la obra de agua potable y saneamiento, pero bueno, no se completa en su conjunto. Igual todo lo que tiene que ver con la electricidad. Hemos también presentado los planos generales. Prevemos en esta zona poder instalar 3.000 nuevas viviendas. Se pretende que en cada casa trabaje una cuadrilla de 10 obreros, por lo que este proyecto también será generador de empleos. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Al menos 8 millones de niños con discapacidad en la región no asisten a la escuela. Con el fin de retomar este derecho, se ha creado el proyecto Video Libros dirigido a niños sordos. Valesca Rivera nos informa. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Conocer un cuento de Rubén Darío para niños sordos es una realidad que estará presente en las escuelas y casas de los nicaragüenses, con la edición de videolibros que promueve UNICEF para avanzar en temas de educación inclusiva. Crea una capacidad increíble en el desarrollo neuronal de las personas. Por eso contamos cuentos. Se lograron 3 videolibros de un total de 10. ¿Qué se escogieron? Se escogieron precisamente poemas de Rubén Darío, por la riqueza del lenguaje, por la complejidad de representarlo, porque no ha sido fácil. De hecho, inclusive a quienes no tenemos ninguna discapacidad, cuando lees tienes que estar bien concentrado y tener un lenguaje muy amplio para entender todas las palabras. Pero como resultado de eso ha sido precisamente esta interpretación que hemos hecho de poemas y de cuentos de Rubén Darío, llevado al lenguaje de señas nicaragüense. Aunque de acuerdo a los expertos en Nicaragua falta práctica, se hacen esfuerzos para incrementar la cifra de niños con discapacidad dentro de las escuelas. En la región existen 8 millones de menores con discapacidad que no asisten a los centros. Según datos ofrecidos por UNICEF, este proyecto rescata el derecho de la estimulación temprana como parte de los 30 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. Al no conocer el español, obviamente no tienen acceso a la lectura de la literatura ni de nada, pues. Si no se les transmite el conocimiento a través del lenguaje de señas, ellos están en blanco, ¿verdad? Porque no tienen otra forma de adquirir el conocimiento. Este proyecto ha logrado ampliar el vocabulario del lenguaje de señas nicaragüense. El lenguaje de señas nicaragüense tendrá a la postre unos 40 años de estar en vigencia y es bastante limitado. Si el papá o la mamá puede contar la historia en la lengua del niño o de la manera que el niño le gusta entender, es más importante, es la relación que es más importante. Los libros serán publicados en YouTube y las páginas web de UNICEF y Fundación Canales, gratuito para todo el país. Con cámara de Larry Pérez Orozco para Acción 10, Valesca Rivera. Joven madre de 4 hijos pide apoyo para regresar a su ciudad de origen, de donde salió hace varios meses con la intención de buscar un empleo en la capital. Geraldine Domínguez nos amplía. Brenda García Rizo, de 38 años, originaria de la comunidad Asturia en Jinotega, se vino a la capital hace 3 años, huyendo por el maltrato del padre de su hija menor y a buscar una mejor vida para poder sostener a 4 hijos más con el que viene en camino, pues tiene 4 meses de embarazo. Pero tampoco tuvo suerte en encontrar un hombre responsable. A pesar de que al inicio de llegar a Managua pudo encontrar trabajo, actualmente tiene 4 meses en el desempleo y viviendo en un humilde cuarto en el barrio El Recreo, donde le dan posada, pero le han pedido que desaloje. Su difícil situación la ha llevado a solicitar apoyo a los televidentes a regresar a su lugar de origen. Sí, soy originaria de Jinotega, pero tengo 3 años de que me vine acá y a alquilar, pues, pero ahora la señora de la dueña de acá me dio donde estar aquí. Bueno, tengo una situación muy dura porque tengo 3 niños en clase y bueno, ella me dio donde vivir, aquí donde ser esta casita, pero ustedes saben, están viendo que es una situación, pues. ¿Estás sin trabajo? Estoy sin trabajo ahorita, bueno, me quedé sin trabajo y entonces yo necesito pues que me apoyen. ¿Se quiere usted regresar porque allá en Managua le estoy yendo mal? Sí, me quiero regresar. Bueno, ya tengo mi terreno, mi casita, pues, una casita humilde allá y vine a querer mejorar, pero
Y ahí me quedé sin trabajo. Usted sabe la situación que está, de que unos tenemos trabajo y otros nos quedamos así sin trabajo. Bueno, ahorita me quedé sin trabajo. Y ahorita pues por lo que ando así embarazada. ¿Qué pasó con el papá del niño? ¿No le respondió? Pues no. Brenda expresó que desea de cualquier manera, pero honradamente, trabajar por sus hijos, ya sea vendiendo una catamales o fritanga, o tener una ventecita. ¿Usted lo que quiere? Y que él me apoye, pues, para regresarme a donde vivo, y a don Víctor Rosales, pues, de que él me apoye, porque, bueno, he visto, pues, por la tele, por Canal 10, de que él apoya a la gente que tiene necesidades, que tenemos sí la necesidad que yo tengo. Tengo pues mucha necesidad, soy una madre soltera y siempre he luchado por mis hijos y sigo luchando porque por ellos me vine para acá, para que ellos estudiaran, tuvieran una mejor vida. Pero cualquier apoyo que desee hacer llegar a esta mujer está viviendo de los semáforos del Recreo 1:30 al Lago, o puede llamar al teléfono 2222 77 71 o al 57 71 53 90. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y en otras informaciones, una señora originaria de Managua pide ayuda para reunir el dinero que piden también por la vida de su hijo, secuestrado hace días en Toledo, México. Fátima Laguna nos informa. Entre lágrimas, la señora Feliciana Alarcón Fonseca solicita ayuda para poder reunir el dinero para el rescate de su hijo y su nieto, quienes fueron secuestrados en Toledo, Tamaulipas, México. Mamá de Carlos Alberto Centeno Alarcón y abuela de Carlito Josué Herrera Centeno. Ellos los secuestraron el 4 como a las 8 de la mañana. Yo llamé y ya no supe más, ya mi hijo no me contestaba, porque él iba a sacar un documento a migración de México, que Texas le dio un papel para que fuera a Loredo, a esa migración de México, para que le dieran un papel, pero él fue, pero yo me imagino que en la salida ahí lo agarraron y se lo llevaron. Un reencuentro familiar entre madre e hijo es lo que anhelaba el padre del niño. Sin embargo, esto no se pudo lograr. La mayor ilusión de la señora Feliciana Alarcón es poder abrazar a su hijo y a su nieto. Su rumbo era irse a los Estados Unidos porque hasta la mamá del niño. Y me llamó ella. Y entonces ella me dijo que sí, era cierto que ellos estaban secuestrados. Llamó a la esposa de él y le dijo pues que ahí estaba mi hijo y estaba el niño. Mi hijo habló con mi hijo y habló con el niño. Dice que el niño estaba llorando. Y mi hijo pues dice que bien triste. Le dijo, aquí estamos a la voluntad de Dios. Que me ayude. Que me ayude porque yo no tengo de dónde agarro yo para traer a mi hijo. O liberar a mi hijo, pues, ¿de dónde? Si yo soy jubilada. Si usted, amigo televidente, desea aportar un granito de arena a esta noble causa, se puede contactar al número 2233-7881 o 8137-1646, o bien dirigirse del barrio Huaspán Norte de la Iglesia Católica 1,5 cuadras arriba a mano derecha. Para Acción 10, Fátima Laguna. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Participa con tus preguntas en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, enviando tu audio al número en WhatsApp 8512-2828 y nuestros invitados en estudio responderán tus inquietudes. Qué bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana, siempre en nuestro segmento Debates y Soluciones. La expectativa que existe en todo Nicaragua y también fuera de ver la situación de nuestro país. ¿Qué pasa con Nicaragua que aún no se soluciona la crisis política? Fue
Muy fuerte realmente. Vamos a abordar un tema de mucho interés hoy día y es la urgencia de la solución a la crisis política en nuestro país, Michelle. Así es, Jocelyn, como bien lo decías, es importante que abordemos el tema sobre cuáles son los pasos a seguir para dar solución a la crisis política en la cual nos hemos visto sumergidos desde abril del 2018. Ahí se habla mucho de la necesidad, de la urgencia de unificar esfuerzos y también se habla de tomar algunas acciones de cara a poder brindar algún tipo de solución. La oposición ha iniciado un proceso de unidad, pero realmente la población no lo está percibiendo así. Para hablar acerca de estos procesos y de las acciones que tanto nacional como internacionalmente se están haciendo para lograr llegar a un acuerdo junto con el gobierno, vamos a estar hablando acerca de todos estos temas con un miembro de la Alianza Cívica, el doctor José Palé. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción 10 Muchas gracias por en la invitarnos. mañana. Muy buenos días. Una de las primeras acciones fue la reunión, ¿no?, con la Comisión Especial de la Organización de Estados Americanos en El Salvador. Ayer nos expresaban de que ustedes o la comisión, que fueron tanto de la Alianza como de la UNAV, expresaron las violaciones a los derechos humanos. ¿Esta va a ser suficiente o estas reuniones van a ser suficientes para forzar al gobierno a negociar los temas como por ejemplo las reformas electorales con la oposición? Yo creo que la importancia de la participación conjunta en un ejercicio de unidad en la acción, tanto de la Unidad Nacional Olimpia Blanco como de la Alianza Cívica en Washington, donde también se estuvo reunido con la comisión, con el grupo de trabajo y con el secretario general, y en El Salvador, donde participaron, pues además de estas dos organizaciones, muchas otras personalidades y muchas otras organizaciones, logró darle un panorama muy completo, muy integral a los 5 miembros de la comisión, que pudieron pues apoderarse de cuál es la realidad, de las dificultades, de las complejidades y lo más importante, de la posición del gobierno, su negativa a trabajar por encontrar una solución negociada y su deseo de imponer por la fuerza, a través de la represión, un modelo de Estado policial de negativa, de negación de todos los derechos humanos que no funciona, que le ha fracasado en forma contundente y que mete al país pues en una profundización de la crisis. Ayer mirábamos las aproximaciones económicas que hacen autoridades en esta materia del gobierno y es muy claro, es decir, ellos tratan de presentar, hacen un esfuerzo para tratar de presentar un panorama menos negativo del que están contemplando, del que están previendo otras organizaciones especializadas en estos temas. Pero si tú escuchas con detenimiento lo que dicen, todo está condicionado. Si se logran contratar recursos de cooperación, si se logra incrementar la inversión, si se logra que se mantengan los niveles de remesas, etcétera. Es decir, todos están basados, sus expectativas, en condiciones que no están bajo su control. Y la única condición que pudiera ayudar a revertir esta caída dramática, que sí estaría bajo el control de los nicaragüenses, es el diálogo, es la negociación, y ellos no lo contemplan. Por lo cual ya se logra entrever que estos pronósticos favorables no van a tener ninguna oportunidad de concretarse y que vamos a seguir en esta recesión. Ya se confirman ellos mismos que este año será un año de recesión y que las posibilidades pues, de crecimiento del próximo año son muy escasas. Ahora, en el caso de la oposición, de la Alianza Cívica y de la UNAV, hemos venido escuchando en los últimos meses que están haciendo esfuerzos para poder unificarse, pero ya nos hemos habituado a escuchar eso, pero no hay mucho por ver en materia concreta de esta unidad. ¿Han avanzado más allá de eso que hemos escuchado en estos últimos meses? ¿Hay algo nuevo por parte de la oposición como estrategia para poder ejercer presión y que sí haya un diálogo efectivo? Se ha venido avanzando, ¿verdad?, con paso firme, sereno, en lo que yo diría la etapa del diseño, que es muy importante porque no solo es salir ante la ciudadanía a decir, pues vamos a hacer una gran coalición, un gran esfuerzo de unidad. Vamos a hacer este esfuerzo para estos objetivos,
con este plan de gobierno, con esta visión de nación, con esta forma de organización, con estas reglas de democracia interna que van a garantizar que todo el accionar de ese esfuerzo unitario recibe el respaldo del ciudadano. Y estamos después en esa etapa de diseño que consiste en redacción de documentos que van a ser lo que se van a suscribir en su momento, que tienen que pasar por una consulta pues interna, recibir opiniones, enriquecerse, y una vez que esta etapa esté concluida, ya se pasaría a la etapa de construcción. Pero como toda obra pues humana, si la comparamos con una obra de ingeniería, requiere necesariamente esa etapa que es importante, que no se puede dejar de pasar por el entusiasmo, porque si no las cosas salen mal. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Cuánto tiempo más, doctor Palé? Porque los tiempos asfixian a la gente y hay decepción, hay frustración. Y quizá el gobierno del presidente Ortega, han dicho algunos expertos, que está apostando a eso, a la frustración, a la decepción y el conformismo, y a que la gente quizá olvide. ¿Cuánto tiempo más les va a tomar este diseño? Mira, ya hay un gran avance. Si vos analizás, la Unidad Nacional Azul y Blanco salió con sus 20 puntos. El COSEP salió con sus puntos. La Alianza Cívica tiene sus puntos. Ahora estamos recogiendo, ver lo que falta, recibiendo otros aportes. Si me preguntas cuándo estaré concluida esta etapa inicial de diseño, yo te diría que debería estar definitivamente antes del 31 de diciembre y arrancar ya el mes de enero del 2020 en la etapa de construcción, de integración, de fortalecimiento, de completamiento de todo el tendido electoral, y pasar pues de la unidad nacional a la unidad ya en cada uno de los territorios, es decir que también está avanzada. No pensemos, la gente sabe que la unidad es indispensable y lo está logrando, y hay un buen esfuerzo, ¿verdad?, espontáneo, que hay que alimentar y que es muy positivo. Conforme a esta gran coalición que se está gestando y que ustedes apuntan a que concluya en diciembre, ¿significa que estarían renunciando a la posibilidad de adelantar elecciones, considerando que si no están unidos para discutir o negociar unas reformas electorales, estarían desunidos al momento de una posible adelanto de elecciones? Es decir, tendrán que ceder el adelanto de elecciones para que la unidad esté conformada y bien organizada de cara a las elecciones del 2021. Nosotros siempre hemos contemplado que el adelanto de elecciones requiere, y lo hemos dicho y lo hemos conversado aquí mismo con ustedes, una etapa, un plazo mínimo de un año. No es mañana vamos a ir, ¿verdad?, a celebrar elecciones, se tienen que preparar. Aquí ha habido todo un modelo de exclusión, un modelo de destrucción de la institucionalidad de los partidos políticos, de la institucionalidad democrática, que tiene que reconstruirse. Entonces, unas reformas indispensables, necesarias en materia electoral, se requiere un mínimo de 6 meses. Y la recuperación, el fortalecimiento, la garantía de los derechos ciudadanos, que es el otro complemento, pues son los dos rieles del tren que nos pueden llevar hacia el camino de la democracia, porque nada sirve elecciones si no te puedes mover, si no te puedes organizar, si no puedes manifestar, te tienen que ir de la mano. Eso requiere también que empiece a funcionar en el plazo de 6 meses, y 6 meses de campaña. Entonces, pero todo esto depende, como te digo, ¿verdad?, no de la aspiración del pueblo de Nicaragua, que es constante, permanente, que no ha decaído, sino que depende de la voluntad del gobierno. Y hoy por hoy, voluntad del gobierno en absoluto no existe. Precisamente yo le quería preguntar sobre estos tiempos. Usted nos dice que hasta el 31 de diciembre, de aquí hasta el 31 de diciembre van a estar listos ya con esa gran coalición. Pero, por ejemplo, el tiempo de los 75 días para brindar el informe, la Comisión de la OEA para Nicaragua vence el 13 de noviembre. ¿Cómo queda entonces la oposición si pasamos del 13 de noviembre, se dé el informe, suponiendo que ese informe pueda hacer eco y que el gobierno decida sentarse a dialogar? Si ustedes no están como coalición, ¿eso no los ubica en una desventaja porque están siempre diversos? No, en absoluto. Por ejemplo, entre la Unidad Nacional de Azul y Blanco y la Alianza hay un acuerdo que se mantiene firme, que cualquier negociación, porque yo la veo remota, ¿verdad?, no veo al gobierno hasta que
tope, ¿verdad? Ya cayendo en ese precipicio y se estrella en ese precipicio, disposición a hacerlo. Entonces hay un acuerdo en que la Alianza Cívica seguiría representando, ¿verdad?, en la supuesta, pues en la posible mesa del diálogo. Pero los tiempos de la comisión de la OEA no son ningún impedimento, más bien coadyuvan en la línea de tiempos generales que nosotros hemos venido diseñando, porque el informe estaría presentándose al Consejo Permanente noviembre 11, noviembre 13 incluso, dicen algunos. Hay alguna diferencia pues en el manejo de la fecha. Que se reúna el Consejo Permanente, ¿verdad? Que el Consejo Permanente decida convocar a una Asamblea General Extraordinaria y que eso sirva, ¿verdad?, de detonante de una posible activación, de que ya vea el gobierno que perdería más continuar apartándose y rechazando y en rebeldía, ¿verdad?, con la disposición de la comunidad internacional de ayudarnos a los nicaragüenses a encontrar una salida negociada y democrática. Preocupa el tema, no es que sea malo que sean diversos, y ustedes como oposición ya lo han dicho, la diversidad está precisamente una expresión de democracia, pero preocupa el tema de que cada una de las organizaciones o cada sector ha presentado sus puntos, y a la hora de una reforma electoral, si se decide dialogar con la Secretaría de la OEA y se incluye, se llega a haber voluntad y se incluye a la Alianza Cívica y a la UNAP, van a llegar siempre así con puntos diferenciados por cada organización. No, en absoluto. Ese es el rollo, pues, porque si llegamos a noviembre y se decide tomar lo de la reforma electoral, aunque no se avance con los otros aspectos, van a llegar con esa dirección. En absoluto. Lo bueno es que ya cada quien generó su posición y la mejor noticia de todo es que son coincidentes en más de un 90%. Es que ese es el punto que... Pero termino, ¿verdad? Te adelanto una buena noticia. Ajá. La próxima semana ya estaremos reuniendo todo, ¿verdad?, para lograr ya una posición consensuada. Se recoge todo, se ve quién coincide, se confirma esa coincidencia del 90% que me resulta a mí de la lectura que he hecho, y se discute la diferencia. Y se lleva una propuesta única. Y se lleva una propuesta única. Así que eso va a estar listo en el mes de octubre. Aunque no estén totalmente en la coalición, sino hasta diciembre. Sí, no, porque... Sin perjuicio de eso. Ya sé que la coalición ya es una instancia formal, pero el esfuerzo unitario aquí es de todos los días. La unidad en acción es algo cotidiano que se trabaja y que lo que ha permitido generar confianza, superando, ¿verdad?, esa desconfianza natural y estar en posibilidad hoy de dar un salto a una construcción institucional. Bueno, un asterisco, a mí eso es lo que no me llama poderosamente la atención. Sabemos cuáles son los puntos en común que tienen todas las organizaciones de oposición, sin embargo ha costado mucho, y usted acaba de afirmarlo, o sea, somos coincidentes, entonces que cuesta tanto reunirse a partir de esos puntos coincidentes y posteriormente continuar poniéndose de acuerdo con los otros puntos que quizás no son tan coincidentes. Yo leí los 15 puntos del COSEP, los 20 puntos de la UNAP, no tenemos todavía el famoso decálogo de la Alianza Cívica, sin embargo entendemos y se lee al momento de darle lectura que efectivamente tienen muchos puntos en común, pero no se concreta esta famosa unidad que no solo nosotros como medios de comunicación estamos hablando, sino también que la población en los audios se escucha que quiere y lo desea así. Bueno, te digo, para mí yo solo veo que muchas posibilidades de esto hacerlo rápidamente. Hay un diseño de tiempo, se está trabajando, no estamos dormidos, ¿verdad? Yo insisto en el punto, hay que saber hacer las cosas, hacerlas bien, presentarlas bien, no podés reaccionar en un exceso pues de entusiasmo y decir, aquí estamos, y la gente quiere saber, unidad, gran coalición, ¿para qué? ¿Cómo? Y tenemos que dar esa respuesta. Y ya estamos preparados y se han generado propuestas que ahora estamos en la etapa pues de convertirlas en unas propuestas únicas
consensuada debidamente. Yo estaba hablando en la reforma electoral, pues la reforma electoral, incluso la Unidad Nacional Azul y Blanco hasta el viernes va a presentar, pero lo va a presentar el viernes y ya les anunciaba yo que la próxima semana ya vamos a estar, ¿verdad? Con la propuesta, pero, con la propuesta pero para la unidad unificada. se requieren una especie de plan o de estrategias, un decálogo de cómo es lo que se quiere para después de unas reformas electorales. Así es. Entiendo que la unidad se tiene que forjar alrededor de estos acuerdos. De una ¿no? propuesta de acuerdo, pues, en que le digamos a la gente, unámonos para cambiar las cosas, para que tengamos un gobierno que nos garantice respuesta a nuestras aspiraciones permanentes, ¿verdad? Y vamos a hacerlo de esta forma, a través de estos mecanismos, de este tipo de organización, donde van a estar representados, va a ser escuchados y que realmente va a haber un juego democrático interno, pues, porque no puede ir a ofrecer democracia para el país si no la practicas internamente, pues, en las organizaciones, y ese es el reto para mí más importante que se tiene, pero hay consenso en que tiene que trabajarse de esa forma. ¿Van a avanzar en el tema de las reformas electorales en el caso de que la Secretaría de la Organización de Estados Americanos lo vea con el gobierno y con ustedes? Estamos hablando de una hipótesis de bajas probabilidades quizá, pero ¿van a avanzar en ese tema sin perjuicio de avanzar en las otras cosas? Así es. Por ejemplo, lo de los presos políticos. Sí, tenemos que estar preparados para todos los escenarios, ¿verdad? Y se viene avanzando en esa preparación, pues. La próxima semana esperamos tener en materia electoral una propuesta unificada, consensuada, que recoja, pues, las opiniones de todos aquellos que han presentado la propia y que coincidan, pues, en una visión de que lo que necesitamos, que no le veo, pues, mayor dificultad. ¿Cómo está trabajando la Alianza Cívica y los otros sectores que tienen pláticas con ustedes como parte de esta oposición que se formará en una gran coalición con el tema de las madres de los presos políticos, las madres de las víctimas? ¿Dio mucho que desear o dio mucho que decir en realidad la situación que externaban algunas madres que tenían dificultades económicas para poder viajar y reunirse con la Comisión de la OEA para Nicaragua? Y esa fue una pregunta que se le hizo hace un par de días a Félix Maradiaga, porque se ha hablado de financiamiento a organizaciones como la UNAP, a organizaciones como el IEP, incluso como una ONG, y a organizaciones como la Alianza Cívica. Él sostuvo que sí, ustedes quizá tuvieron algún tipo de financiamiento precisamente para movilizarse, pero queremos saber, ¿se compartió ese financiamiento con estas madres o realmente, como lo escuchábamos, ellas estaban exteriorizando que no tenían recursos porque ustedes no habían decidido compartir esto? Mira, en primer lugar te quiero decir, ¿verdad? No existe ni ha existido ningún financiamiento para la Alianza Cívica por la Justicia. Ni para movilización. En absoluto. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no ha recibido ningún financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. Y te quiero aclarar algo más, y lo pueden chequear, y les podemos dar una autorización para que chequeen. La Alianza Cívica ni siquiera cuenta bancaria tiene abierto en el sistema financiero bancario nacional. Y vos no podés manejar recursos externos de la cooperación, ¿verdad? Si no es a través de cuenta bancaria, porque esa es la base de la contabilidad, pues. Entonces, no sé qué le pasó a Félix, pues. Yo le reconozco a Félix que tiene una gran experticia, pues, en el manejo de recursos de la cooperación norteamericana, pero, pues, él tiene que saber, y gracias a Dios es transparente, ¿verdad? Porque si ustedes se meten, pues lo invito a que lo hagan y se metan, pues, porque la ley de los Estados Unidos lo exige, esa transparencia, ustedes no van a encontrar ninguna asignación de la AID a la Alianza Cívica. Entonces, pero no obstante, hay personas que ayudan, organizaciones que cooperan, y se le ayudó y estuvieron presentes, pues, a las madres con dificultades. Se resolvió entonces. Como tenemos todo, también a la Alianza le cuesta, porque no tiene financiamiento, no tiene presupuesto, también le cuesta conseguir los recursos, o muchas veces tenemos que aportarlo personalmente. Nosotros no tenemos ni estructura, no tenemos personal, pues todo está en base al voluntariado, y ese es el mecanismo de trabajo que ha funcionado, pero hay decisión de
de aportar el trabajo de cada uno y así vamos avanzando. Y de cara al futuro, doctor Palé, ¿cómo se está viendo la situación de las madres de los actuales presos políticos, los expresos políticos que muchos dicen estar en el desempleo? Hay gente en el exilio. ¿Cómo se está avanzando en esos temas que son meramente humanitarios y que trastocan en sí si hay o no solución a la crisis política, pero que ustedes pues como sector de oposición quizá deberían de verlo y buscar quizá esos financiamientos para que hayan mejores condiciones para los exiliados y las personas que están sufriendo los efectos de esta crisis? Mira, eso está en una preocupación permanente y en el accionar permanente de las gestiones de la Alianza. Hemos tenido más de 7, 8 reuniones con el gobierno de Costa Rica, con las diferentes instancias, ¿verdad? Para que el gobierno de Costa Rica, que conoce la difícil situación que se está viviendo fundamentalmente en ese país, de los exiliados, logre articular un plan a la cooperación internacional de apoyo a ellos. Nosotros en nuestras gestiones, en nuestros viajes, siempre lo hemos planteado como una necesidad. El exilio nicaragüense es el que menos ha recibido, si compara con el apoyo de la comunidad internacional con los sirios. Es muy alto en comparación incluso con los venezolanos, y si lo comparás con los nicaragüenses es casi nula. Pues no quiere decir que no hay, pero sí estamos haciendo esas gestiones incluso con las Naciones Unidas, etcétera. Conocemos esa realidad, estamos sensibilizados a esa realidad, pero es algo que tenemos que responder con el apoyo de la comunidad internacional. Aquí no hay, en Nicaragua, pues no somos gobierno, al gobierno estamos claros que no le interesa. Entre más sufren nuestros hermanos nicaragüenses, para ellos mejor. Bueno, tiene que ser la salida a través de la comunidad y se está trabajando. Bueno, tarda. Son trámites burocráticos, pero por lo menos hemos recibido expresiones de voluntad y señales de avance en esa línea. Igual para internamente pues a Nicaragua. Ese es el asunto, porque hemos escuchado de parte de otros opositores decir que es responsabilidad del gobierno y que el gobierno es quien lo tiene que ver, porque por mucha voluntad que haya de la oposición, pues es poco lo que se puede hacer. Pero el escuchar que se está haciendo algo y no se le deja la total responsabilidad, aunque sí la tiene el gobierno, pues ya es un avance. Sí, la responsabilidad total y absoluta del gobierno, pues, pero ya nosotros tenemos que señalarse, pues no podemos esperar, ¿verdad?, de que se le abra la conciencia, se abra la mente. Pues todo lo contrario. Pues hay gestiones en proceso, ¿verdad? Ojalá fructifiquen, ¿verdad? Y ojalá también, ¿verdad?, el gobierno no impida que esos recursos vengan, porque tenemos que estar claros que el gobierno ha tomado un montón de controles, un montón de barreras para evitar que la cooperación externa se canalice a través de los sectores que ellos los ven pues como adversarios. Pero yo no quisiera irme, porque ya sé que el tiempo está avanzando, sin reaccionar a lo que tú decías, pues que hay una frustración. Aquí lo que yo veo, y si vos ves las noticias, lees, estás en contacto con la realidad, hay una decisión del pueblo de Nicaragua de continuar la lucha, de persistir en esa lucha, que en unas condiciones muy difíciles, las peores en niveles de represión, una represión total, porque es en todo el territorio nacional, absoluta, porque tiene que ver con todos los derechos, con todas las libertades, pero que la gente está decidida a vencerla. Pues. Ejemplo, ¿verdad? Muy claro. En las procesiones la gente aprovecha, está en la calle y se manifiesta, se expresa. Este fin de semana Masaya, Estelí, pero también, ¿verdad?, esa expresión que es constante, desde una señora pues que celebra su cumpleaños con música de protesta, azul y blanco, y que llega la policía a impedírselo, pues esa creatividad nos demuestra la persistencia y nos comprueba que no le está funcionando la estrategia del terror del gobierno, que la gente está decidida a mantener su aspiración por libertad y que va a continuar, ¿verdad?, creativamente, venciendo cada quien su temor, organizándose mejor y permitiendo pues de que se mantenga pues esa decisión de cambiar las cosas. Y por algo también la comunidad internacional lo ve. Para mí una de las noticias más importantes en esa línea es la declaración de Josep Borrell,
en el Parlamento Europeo, pues, que dice categóricamente y con pleno conocimiento, porque es el actual ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, que aquí las cosas están peor que en Venezuela, ¿verdad? Doctor, vamos a darle pase a los audios de WhatsApp de los televidentes que nos han hecho llegar. Siempre les recordamos que por favor lo hagan con el debido respeto y siempre siendo breves para que podamos participar la mayor parte de la población. Escuchemos los audios. Buenos días, televidentes de Canal 10. Aquí todos quieren que las crisis las solucione el vecino. Y cuando nosotros los nicaragüenses somos los que tenemos que tomar acciones en contra del gobierno de Daniel Ortega. Todos esperan aquí, inclusive los periodistas, los políticos, los opositores, de que venga alguien de la calle a arreglar nuestra casa, que eso va a ser imposible. Escuchar el siguiente audio. Buenos días, señor Palé, le habla Feli. Solo quiero volver y valga, ya llevan casi 2 años y no han hecho nada. La unidad viene, la unidad va. Y ayer le preguntamos al señor Sebastián si la unidad, que entonces porque parece que valen más los intereses, que no han podido ponerse de acuerdo. Buen día. Gracias. Siguiente audio. Buenos días, ahí Canal 10. Siempre los escucho todas las mañanas. Y es muy bueno todo lo que hablan ahí. Y le pregunto al doctor José Palé si Daniel Ortega tiene acaparado todos los poderes del Estado y tiene controlado todo el país en todos los aspectos. ¿Cómo van a poder organizarse la oposición, los azul y blanco, ustedes, toda la población, toda Nicaragua en contra del dictador, si él no da paso atrás y él dice lo que dice, hace lo que dice y todo lo que pasa aquí en el país es controlado por él? ¿Cómo ustedes van a organizarse? Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el siguiente audio. Buenos días, Canal 10, y a don José Palé. Yo tengo una pregunta que me ha venido cuestionando. La pregunta es si ustedes van a participar unidamente, ¿verdad? Yo pregunto si ustedes tienen personalidad jurídica para poder elegir su candidato para las elecciones, porque hasta la fecha pues no se da cuenta uno. Buenos días. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el siguiente audio. El último. Buenos días, Canal 10, televidente y el doctor Palé. Quiero decirle que mucho hablan, llamen a las marchas, que eso es lo que va a bajar al dictador del poder. Marchas y más marchas, pura palabrería y politiquería nunca va a hacer nada. Y la comunidad internacional mucho dura con eso. A todos los que nos han enviado su audio, vamos a responder rápidamente, doctor Palé. Muy rápidamente. ¿Espera que la crisis la solucionen otro? No, jamás. La solución está en manos de los nicaragüenses. Los nicaragüenses han puesto una gran cuota de sacrificio, de sufrimiento, de dolor. La siguen poniendo. Aquí la represión es cotidiana, se sigue sufriendo. Nadie está esperando que nos las vengan a solucionar. Eso es iluso pensar que tiene que haber, y como ha existido, pues un apoyo de la comunidad internacional, pero es un apoyo a la lucha propia de los nicaragüenses. Si tú ibas a sintetizar. El segundo audio hablaba de que la unidad va y viene, pero que a percepción del televidente priman más los intereses personales o los egoísmos. Se ha hablado incluso de la famosa presidencialita, que cada quien quiere una cuota de poder y por eso no se ponen de acuerdo. Lo uno, este comentario popular a lo que decía el amigo. Mira, eso es totalmente incorrecto, es desconocer la realidad. Aquí ha habido estadios de avance muy importantes en los procesos de unidad. Yo leí ahí en una comunicación en las redes sociales, pues inventaron una cosa, ahora otro. Se han ido agrupando, si estábamos muy divididos, entonces hay procesos de unidad. La alianza fue un proceso de unidad, la unidad nacional azul y blanco un proceso de unidad, la articulación mencionaba fue otro proceso de unidad, pero entonces quiere decir que está funcionando la unidad, que estás agrupando y que lo que ya lograste que se fuera agrupando, ahora tenés que entrar a la etapa final, terminar
¿verdad? Esa gran coalición, por eso se llama gran coalición, porque es donde tenemos que estar todas las fuerzas comprometidas con la democracia. Así que avance ha habido y ahí están esas organizaciones que se mencionan como una expresión de esa realidad. No hay egoísmos. Pues definitivamente ambiciones tiene que haber, y hay, ¿verdad? Pero te digo sinceramente, yo que estoy involucrado directamente, no he visto yo que esas ambiciones, que para mí son legítimas de algunos, inoportunas, sí, desde luego las calificaría ahí, pero no han sido obstáculos, ¿verdad?, para avanzar en este proceso de construcción en etapas, ir agrupando de lo poco hacia lo más, y eso se está haciendo y ha funcionado. A propósito de esta gran coalición que van con miras a las elecciones del 2021, hablaba uno de los participantes que si ustedes ya tienen o ya cuentan con una personalidad jurídica, considerando que para correr como tal necesitan tener este requisito. ¿Y cómo lo van a poder hacer legal tomando en cuenta que hay control del gobierno en todos los poderes del Estado? Bueno, por eso nosotros hemos planteado la reforma electoral casualmente, y uno de los elementos más importantes de la reforma electoral es la apertura a la formación de nuevas fuerzas políticas, que se le ponga fin a esa política de exclusión, que se le ponga fin a ese binomio bipartidista que trató de instaurarse en el país para impedir que fuerzas emergentes se organizaran. Pues queremos democracia, lo primero es corregir eso, y por eso hemos planteado nuestra lucha en primero las condiciones. No es que vamos a ir a participar por participar en una nueva farsa y a ir a respaldar una nueva farsa que no va a responder pues a la voluntad del pueblo de Nicaragua. Las condiciones y la participación, si esas condiciones son realmente democráticas. El último audio decía textualmente el televidente: mucho hablan y que poco se hace, que convoquen a marcha, que hagan acciones más concretas. Y me recuerda esto la postura de un televidente que también nos envió un audio en ocasión que teníamos a alguien de un partido político acá y decía: ¿por qué los partidos políticos no prestan su personería jurídica y convocan a marcha? ¿Se ha visto esto? Bueno, yo coincido en que deberían intentarlo, ¿verdad? Los partidos políticos, porque ha sido una de las excusas para negar los permisos, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, el ciudadano que decía eso, yo quisiera que nos mandara fotos de su participación en las marchas que se han convocado, porque sí se ha convocado. Doctor, hace algunos meses atrás, Kitty Monterrey, presidenta de C por L y también aliada de la Alianza Cívica, dijo que si la Alianza Cívica le solicita al partido Ciudadanos por la Libertad que convoque a marcha, ellos estarían dispuestos a hacerlo. ¿Ustedes han solicitado o han dialogado con Ciudadanos por la Libertad para que ellos convoquen a marcha y pues ganarle superar ese obstáculo que exactamente, los pretextos que pone la Policía Nacional? Bueno, vamos a tomar la palabra, doña Kitty. Nos queremos agradecer su presencia y sus conclusiones antes de finalizar. Sus conclusiones, doctor. Al pueblo de Nicaragua sabemos que estamos en la represión más dura, incluso peor que la que se vivió en los años 80, más organizada, todo el Estado, todas las instituciones al servicio del Estado policial, pero la decisión es firme del pueblo de Nicaragua. Tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar y persistir en esta lucha que ha llamado la atención de toda la comunidad internacional, que está dándole seguimiento y que está apoyando. Tomamos la decisión de que tiene que ser, ¿verdad?, una lucha cívica para lograr una salida democrática negociada. Ese es el camino. Pudiera parecer largo, pero es el mejor camino para solucionar este problema. Gracias nuevamente. Nos vamos a ir a un corte comercial. Al regresar, nuestro otro invitado, el doctor José Antonio Peraza, politólogo nicaragüense, con quien seguiremos abordando ese tema de mucho interés. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que siga con nosotros. Seguimos hablando de la urgencia de la solución de la crisis política que, lo decíamos hace unos minutos, tiene un gran efecto en la economía y también en la sociedad nicaragüense. Hay mucha gente que ha tenido que emigrar de nuestro país debido a toda esta situación y realmente la política es la clave, han dicho muchos sectores, incluso los economistas. Mientras no haya una solución política, no va a haber una solvencia económica de Nicaragua. Los hogares nicaragüenses cada vez más crítica su situación y es algo que deben de ver todos los sectores
sectores involucrados en la solución de la crisis. Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, Michelle. Así es, ya se encuentra con nosotros, como todos los miércoles, el politólogo nicaragüense José Antonio Peraza. Bienvenido, José Antonio. Escuchabas un poco la entrevista que brindó el José Palé, miembro de la Alianza Cívica, y hablaba de este proceso de unidad, pero qué tan cierta o qué tan formal se podría estar sintiendo o viendo esta unidad que todo el mundo la está pidiendo, y la está pidiendo desde hace meses. Bueno, muy buenos días, Michelle y Jocelyn, gracias por la invitación nuevamente. Miren, hasta donde yo sé, yo comparto la opinión del doctor Palé, los esfuerzos para caminar hacia la unidad pues se han estado intensificando. Sé que la Unidad Nacional Azul y Blanco está en su proceso de elegir un nuevo consejo político, que es importantísimo, digamos, para que ese nuevo consejo político tenga posiblemente, seguramente, el mandato para concluir ese proceso, que es muy importante. Tiene razón el doctor Palé, eso no se puede improvisar, no se puede forzar. Sin embargo, es fundamental ponerle fecha. Yo creo que la fecha tiene que ser antes de que termine el año, porque la gente y el pueblo de Nicaragua está deseoso, digamos, de conducción, de que le digan qué va a pasar, hacia dónde vamos, cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar. Y esos procesos de coalición, yo estoy ahorita revisando mucha bibliografía sobre el tema, un poco para iluminarme, ¿verdad? Cuáles son los pasos que hay que dar de ese proceso. Y definitivamente es algo que no aguanta ya más retardo, porque la gente lo demanda y los liderazgos tienen que estar a la altura de las situaciones que se van planteando. Yo le preguntaba a él, porque dice hasta el 31 de diciembre, o sea que antes de que termine este año tienen ellos que estar en esa, de manera formal en esa coalición. Pero ¿cómo quedaba entonces el tema de la reforma electoral, el tema del informe de la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión para Nicaragua? ¿No es mejor o no sería lo idóneo que estuviesen ya listos antes de este informe? Bueno, mira, Jocelyn, yo creo lo siguiente. Como te digo, no se puede decretar te vas a unir porque te vas a unir, pues porque hay diferencias, hay intereses, hay perspectivas diferentes de qué es lo que se va a hacer con Nicaragua. Yo estaba haciendo alguna revisión bibliográfica sobre otras experiencias en América Latina y en el mundo, pero principalmente en el Cono Sur. Y voy a darle algunos temas, pues, que generalmente se tienen que pasar por estos procesos de coaliciones, que algunos llaman unidad. El doctor Palé lo llama, creo, coaliciones, y otros lo llaman alianza amplia. Hay muchas maneras de llamarlo. Miren, en primer lugar, yo creo que un proceso fundamental es que ya se está discutiendo cuáles son los temas que van a cimentar esa unidad. ¿Por qué? Porque hay intereses diversos, hay visiones diferentes. En esa coalición van a haber gente que va desde la derecha hasta la izquierda, con historias y experiencias totalmente diferentes. Entonces, lo importante, bueno, ya tenemos, tú lo decías, Michelle, están los 15 puntos del COSEP, digamos que de alguna manera el COSEP es un elemento importante de la Alianza Cívica, y están los 20 puntos que planteó la Unidad Nacional Azul y Blanco. Entonces, hay un consejo político de la UNAP y hay un consejo ejecutivo de la unidad de la Alianza Cívica que tienen que ver cómo esos dos órganos políticos y ejecutivos se van a fusionar para poder tomar decisiones en general. Eso es importante y hay que conversarlo, porque los esfuerzos de unidad de ambos son totalmente diferentes y por lo tanto hay que ajustar todos esos temas. ¿Qué viene? Construir esa infraestructura, bajo qué documentos, cuál va a ser, digamos, el documento base para esa unidad, cómo van a ser la representatividad, qué poder va a tener cada uno, qué influencia va a tener cada uno, cómo se van a definir los diferentes, digamos, acciones y responsabilidades que va a tener cada grupo. Eso hay que definirlo y eso no se hace de un día para otro, porque cada grupo tiene que consultar a cada uno, digamos, de los procesos sociales o de la base social o política que tiene y económica que tiene cada grupo. Esa infraestructura hay que construirla, y eso no se construye, digamos, con un discurso, hay que elaborar un documento, ponerse de acuerdo, hacerle las observaciones del caso. La pregunta es, ¿toma tanto tiempo realizar este documento o esta infraestructura, considerando que
y todos coinciden en que tienen puntos en común, en que tienen un mismo objetivo, en que persiguen algo. O sea, varias personas de los que hemos tenido acá entrevistados coinciden en que es necesario la democratización de todos los poderes del Estado, o al menos la independencia de los poderes del Estado, en el tema de la no reelección, por ejemplo, en otros temas que tienen que ver, la recuperación, por ejemplo, de la institucionalidad policial y del ejército. Son puntos sobre los cuales ellos se están de acuerdo y es sobre los cuales se van a formar. ¿Por qué cuesta tanto sentarse y redactar este documento que formaría parte de la estructura? No, yo supongo que eso lo tienen que hacer lo más rápido posible, ¿verdad? Por ejemplo, acabas de tocar un tema fundamental. Un eje central para construir esa coalición tiene que ser la reforma electoral, porque la reforma electoral lo que te va a dar son los parámetros de cómo vas a entrar vos al proceso electoral, que supuestamente es el proceso que todo el mundo está impulsando para que sea la solución a la crisis. Pero ¿no le parece, doctor Peraza, que hay una disyuntiva entre lo que se pedía antes y se sigue pidiendo, el tema del adelanto de elecciones, y el hecho de que no se ponen de acuerdo? Es decir, ¿cómo yo voy a pedir un adelanto de elecciones si ni siquiera estoy de acuerdo con otros opositores que comulgamos en ideas? Bueno, es que eso, el doctor Palé dijo algo que es totalmente correcto. A ver, la Alianza Cívica presentó su esquema, digamos, de reforma electoral. El grupo promotor, digamos, de reformas electorales, que ha tenido varios nombres en este momento, ya presentó, digamos, cuál es la visión, y me incluyo porque soy parte, cuál es la visión que tenemos. El viernes, la Unidad Nacional Azul y Blanco va a presentar su propuesta y ya tenemos nosotros agendados, digamos, que vamos a sentarnos con todos ellos para darle ese toque final y que haya una sola propuesta. Ahora, hay gente que podrá decir, bueno, ¿y para qué tantas propuestas? ¿Y para qué todo el mundo se fue? Bueno, porque todo el mundo tiene visiones diferentes de lo que hay que hacer con Nicaragua. Es que eso es lo que hay gente que pide. ¿Y por qué no escogen a alguien? Porque eso es la manera en que se ha hecho siempre y eso no nos ha dado resultado. A ver, cuando ya revisamos las propuestas electorales, como decía el doctor Palé, hay un 90% en que se coincide. En lo que no se coincide hay veces son en los tiempos. Por ejemplo, hay una propuesta que dice, no voy a decir de quién, hay que revisar la fórmula electoral para asignar los escaños en cada una de las circunscripciones. Para mí ese es un tema importante, pero no es un tema fundamental. Sin embargo, para otro grupo, sin eso, ellos consideran de que la reforma, digamos, es hueca o está coja, para decirlo de alguna manera. Esos temas hay que definirlos. ¿Cómo queda la expectativa de adelanto de elecciones entonces? Bueno, el adelanto de elecciones va a determinar de la posibilidad de la reforma electoral, porque como lo decía el doctor Palé, no podemos ir a un proceso electoral si no hay las condiciones. Se tiene que hacer campaña, se tienen que definir cuáles son las libertades que va a tener la gente para poder expresarse. Hay que definir claramente si va a haber la posibilidad en la ley electoral de hacer esas coaliciones que estén en el artículo 80, que ese es un tema fundamental de la reforma, ¿verdad? Ahora, hay otro tema, y aprovechando que estamos hablando de la reforma electoral, antes que olvide preguntarlo, y es lo que recientemente decía el expresidente Arnoldo Alemán, presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, que para él estas propuestas son peligrosas porque Daniel Ortega, el presidente, las podría aprovechar a su beneficio y hacer una constituyente, por ejemplo. Sí, pero él hablaba de tocar la Constitución. Esto es así. Es que precisamente hay algunas propuestas adelantar elecciones, decía él, apuestan a eso, ¿no? A reformar la sí, claro, la Constitución. Tiene que haber cambios constitucionales. Miren, yo creo que va a ser imposible no tocar la Constitución. Ahora, yo entiendo la lógica del PLC y de muchos de los partidos tradicionales, para decir de alguna manera. Cuando nosotros nos hemos sentado con ellos, lo que han manifestado de manera reiterativa es que ellos tienen muchas reservas a dos cosas que son importantes. Una, ellos tienen mucha reserva a que haya el surgimiento de nuevos partidos políticos. Para eso no es necesaria la reforma electoral. Pero ¿qué pasa? Al haber nuevos partidos políticos, o hay la necesidad de que haya nuevos partidos políticos,
precisamente esas son las cosas que hay que conciliar, porque muchos de estos partidos políticos o las personas que quieren integrar estos nuevos partidos políticos son más fogosas, ¿verdad? Quieren soluciones ya. Ustedes mismos la están diciendo. ¿Por qué? Si ya están todos de acuerdo, ¿por qué no se da el paso definitivo? Bueno, porque hay muchas cosas que conciliar. Se parecen, digamos, externamente, por lo menos en su formato general, pero ya cuando entramos a los detalles hay un montón de diferencias. Entonces, ¿qué es lo que han manifestado los partidos tradicionales normalmente? No los pequeñitos, pero sí, digamos, los que son un poco más grandes. Estoy hablándose por el PLC, Partido Conservador. ¿Qué es lo que dicen? Ellos están reacios a que se relajen, digamos, los mecanismos o las condiciones que tengan que cumplir los nuevos partidos políticos para convertirse en partidos políticos. Ese es un elemento. Y otro elemento en el que han mostrado, digamos, sus reservas, y con razón, es el tema de despartidizar el Consejo Supremo Electoral. Definitivamente, si hay algo que destruyó el órgano electoral o el juez electoral en Nicaragua, fue la extremada partidización que introdujo el pacto a partir del 2000. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un proceso de reforma constitucional para poder dar, bueno, eso está claro, para poder dar paso a elecciones adelantadas. Pero hay temas importantes por ejemplo, en la reforma constitucional, que nosotros lo planteamos como grupo consultivo, es que no se le dé, por ejemplo, diputación regalada, como dice el pueblo, a los que quedaron en segundo lugar o al presidente que sale a ser expresidente después del proceso electoral. Te escucho. El planteamiento es si estas reformas a la Constitución se tendrían que hacer bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega, porque lo que planteaba el expresidente Arnoldo Alemán es que esto podría darle pie al gobierno a realizar una constitución total, a una reforma a la Constitución total. Y es bueno. Si supongamos que Daniel Ortega en este momento decidiera cambiar la Constitución, ¿por qué no lo puede hacer si tiene casi 70 diputados? ¿No es peligroso? No, es peligroso, pero si él lo quiere hacer, lo puede hacer y no lo podemos evitar, porque prácticamente tiene el control de todos los poderes. Si Daniel Ortega quisiera establecer la Constitución más perfecta o más, digamos, abusiva del mundo, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene el control, no solo de la Asamblea Nacional, sino de todos los poderes. A ver, ese es un argumento para mantener el status quo, ¿verdad? Y tener una vigencia política que en este momento el PLC no tiene, ¿verdad? Hay que estar claro que el eje de la oposición está conformado en este momento por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ese es un patrimonio que se ha ganado en la lucha, ¿verdad? Ahora que ustedes hablaban un poco de que no se convocan las marchas, eso se ha ganado en la lucha diaria, en los presos, en las personas que han sido asesinadas. Ese caudal político es producto precisamente de esa beligerancia política que muchos de los partidos tradicionales nunca han tenido, o por lo menos en este proceso ¿Deben histórico. ser incluidos estos partidos tradicionales al momento de que se pueda ver una reforma electoral con la OEA y la oposición? Precisamente entre una de las cosas que yo tenía aquí señalado es que esa es una discusión importante que no está solucionada todavía dentro de las instancias, digamos, de la UNAP, por lo menos dentro de la UNAP, que yo he seguido algunos de sus procesos. No está claro el tema de qué rol van a jugar los partidos políticos, y ese rol va a depender de alguna manera de la reforma electoral que se pueda hacer. Les pongo el ejemplo nuevamente del artículo 80. ¿Qué nos dice el artículo 80 de la ley electoral? Que para poder ir en alianzas se tiene que escoger, digamos, el tema, el lema, la bandera, el eslogan del partido que encabece la alianza. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Eso lo encabezaba siempre o el Frente Sandinista, el PLC, porque así se determinó en la ley electoral del 2000. Ese tema hay que cambiarlo. Ahora, si no fuese posible cambiarlo, que yo sí creo que puede ser posible, y el negociador tiene que poner énfasis tremendo en esa parte, habría que buscar un partido político. ¿Cuál va a ser? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se van a sumar todas las fuerzas? Esas respuestas no son de un día para otro, porque hay gente que dice es imposible ir en tal o cual partido. Entonces, esos temas hay que discutirlos y no se pueden imponer, son producto de un desarrollo político. Y una cosa muy importante que tienen que tener las coaliciones es la madurez política.
tienen que reflejar, por lo menos esta coalición, tiene que reflejar el interés y el consenso general de la nación para enfrentar todos los problemas que vienen, que son gigantescos. Esta coalición tiene que llenar esa expectativa que ha quedado prácticamente nula en el nicaragüense, porque los opositores o los partidos tradicionales de oposición lo menos que han demostrado es madurez política. Al contrario, ese transfugismo político también ha sido parte de la historia de la oposición en nuestro país. Quiero aprovechar para leer parte de un Twitter de Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa, quien también habló un poco acerca de la reforma electoral y que él decía que debe de ser una reforma electoral idónea, integral y vista por los sectores más idóneos en este caso, pero también se refería a la unidad, esto que ha generado mucho de qué hablar últimamente, y voy a leerlo textualmente, lo vamos a poner en pantalla. Los buenos políticos buscan la unidad, unen y piensan en unir para el bien común, no buscan dividir, no dividen ni piensan en dividir, sería inadmisible. Es lo que él escribía textualmente y es parte de lo que hemos dicho, coincide con el tema de la madurez política. ¿Qué podemos esperar en estos días? Es decir, la solución a la crisis va a llevar más tiempo, evidentemente, hay periodos, hay plazos a nivel internacional, porque a veces esperamos mucho de la comunidad internacional, pero hay plazos, hay periodos, pero también se espera mucho de la oposición en nuestro país. ¿Qué escenarios podemos ver en estos próximos meses? Bueno, lo que va a darse, estoy casi seguro, antes de fin de año es que se va a conformar esa gran coalición, unidad, alianza, donde se van a tener que respetar las individualidades. Porque ¿cuál es el esquema que plantean normalmente los partidos tradicionales? Súmense. O sea, ellos tienen su personería jurídica, nosotros tenemos el tendido electoral, nosotros estamos en los 153 municipios y por lo tanto súmense. Esa es una lógica que fue válida, digamos, antes del 18 de abril, pero que está siendo profundamente cuestionada. ¿Cuál es la lógica? Ahora, bueno, se han conformado, la misma dinámica social y política ha conformado dos grupos que tienen los mismos intereses y posiblemente coinciden en muchas cosas, pero hay en cosas que no coinciden. ¿Por qué? Porque hay intereses, vienen de sectores diferentes, tienen diferentes, digamos, historias, narrativas diferentes de dónde vienen. Por lo tanto, hay que construir esa infraestructura, ¿no? Nos vamos a poner de acuerdo, yo creo que esos puntos son importantes. Pero ahora hay temas fundamentales sobre la reforma electoral, que creo que puede ser, y está siendo, el eje dentro del cual se puede construir más rápido la visión de al corto plazo. Cuando digo corto plazo es en el momento en que se puedan desarrollar las votaciones o las elecciones. Pero ¿qué pasa? Eso no lo puede hacer ni la Alianza Cívica ni la Unidad Nacional Azul y Blanco en el aire. Eso tiene que ser un acuerdo con el gobierno, porque con el gobierno que se van a acordar esos procesos de normalización para que se pueda dar un proceso electoral. Eso no se puede imponer, porque bueno, sí podemos estar unidos de este lado, pero eso hay que acordarlo con el gobierno, porque esas leyes van a ser ratificadas en la Asamblea por la gente que está bajo el control de Daniel Ortega. Por eso cuando me dicen de que una constituyente, si Daniel Ortega puede llamar a una constituyente el día de mañana, ¿verdad? Y hacer una transformación, porque tiene todos los poderes. Tal vez no el día de mañana, pues, pero puede hacerlo en el momento en que él estime conveniente. Y hay indicios de que ellos están tratando de hacer algunas propuestas, digamos, para cambiar el esquema o la estructura institucional del país que le beneficie. Bueno, esos son los temas que tendrá que enfrentar la oposición y lo tendrá que enfrentar de manera beligerante para que aquí no se le robe al pueblo de Nicaragua sus aspiraciones de libertad, de progreso democrático y económico, por lo tanto. Perfecto, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Tal vez sí alguna conclusión que se le haya quedado por fuera. Bueno, yo diría que el tema de la coalición es importante, tal vez hacer referencia a cosas generales. Se tienen que poner de acuerdo en temas fundamentales. Dentro de esos temas fundamentales, uno que es vital en este momento es el tema de la reforma electoral. Se tienen que unir esos, digamos, esos órganos conductores, tanto el Consejo Político y el Consejo Ejecutivo de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica para poder construir esa unidad o esa gran alianza. Hay que definir esa infraestructura política sobre la cual se van a basar se van a tomar las decisiones. Hay que definir la relación con los partidos políticos. Se van a juntar intereses disímiles y por tanto se deben definir cuáles son cuál es el cemento que va a unir esa coalición. Se debe tener conciencia en los grupos que formen esa unidad, cuál es la identidad de intereses que tienen ambos y
equilibrar la influencia de cada grupo, porque no puede aparecer, digamos, un consejo político de esa gran coalición muy a la derecha, muy a la izquierda, posiblemente se tenga que buscar un centro o muy empresarial o muy de ONG o muy de partidos políticos para que pueda todo el mundo sentirse representado para hacer una transición. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vamos a ir a un corte comercial. Ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Los cambios en el entorno sociocultural y laboral de las últimas décadas han ido labrando el terreno para el surgimiento de algunas conductas disfuncionales en los niños. Uno de los conjuntos de actitudes y conductas que más preocupan a los padres es la del hijo que se vuelve el amo indiscutible de la familia, sometiendo a los demás integrantes del seno familiar a sus exigencias y caprichos. ¿Conoces el síndrome del niño emperador? Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acción y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita, por esa información, la cual ampliaremos con la doctora Nicole Mendoza Tijerino de Clínica Profamilia Los Robles. Ya está con nosotros. Qué bueno que nos pueda acompañar mi doctora. Un tema muy interesante. Ya escuchábamos y veíamos el preámbulo sobre los niños emperadores. ¿Quiénes son o quién no también son candidatos a ser niños emperadores o emperadoras? Buenos días, siempre es un placer compartir con ustedes y especialmente con usted. Gracias. Los niños emperadores tienen unas características muy particulares porque se habla de una alteración propiamente de la conducta. Y cuando hay una alteración propiamente de la conducta, nos estamos refiriendo a aquellos niños que tienen una acción en el comportamiento muy agresivo, pero tiene que ser muy sistemático, muy permanente y frecuente. Siempre es importante ver un lapso en el tiempo entre 3 a 6 meses y si esta conducta se nos está presentando en ese lapso de tiempo, entonces tenemos el problema. Los niños emperadores tienden a cambiar los roles en casa. Por ejemplo, el papá se convierte y la mamá se convierte prácticamente en el niño y él en el padre. Él es el que decide, él es el que manda, él es el que dicta las reglas, cómo se van a llevar las cosas en casa. Total, usted mira un desplazamiento en los padres y él es el que comienza a emperar. De ahí el nombre de los niños emperadores. A manejar todo o a manipular también se puede entender. También perfectamente pueden ser niños que te manipulen, que te pueden chantajear emocionalmente tus miedos, tus temores, tus inseguridades como padre de familia. Pero para evitar esto, doctora, ¿qué podemos hacer los padres y las madres de familia? Siempre insisto, nos ayudamos con los especialistas, no nacemos aprendidos y a veces decimos, es que este niño es bien emperador, es bien mandón, es bien malcriado, ya no sé qué hacer. ¿Es responsabilidad del niño, doctora? No, es responsabilidad de los padres de familia. ¿Y qué debemos de hacer? Corregir aquella conducta que socialmente es desadaptada, que usted está viendo que el niño está haciendo un exabrupto, debe de corregir. Y corregir no es golpear, corregir es establecerle las reglas claras, sencillas, con palabras cortas. No necesita hablar mucho para que su niño haga lo que usted considera que es correcto hacer. Es educar, porque un niño mal educado es un niño que no ha tenido un modelo de crianza favorable, porque a veces nos vamos en los extremos o muy punitivos o muy complacientes. Entonces es complejo, pero es ir buscando ese centro, ese equilibrio. Entonces corregir, educar, establecer reglas, establecer límites, no aplaudir a todas las cosas negativas que el niño está haciendo. Doctora, siempre el niño es el que va a gritar, es el que va a ofender, es el que va a hacer algún tipo de mala crianza a los padres, o también ese niño emperador puede ser aquel que calla pero dice, no, yo quiero esto, mamá, yo quiero aquello, pero
bien firme aunque no hagan la mala crianza. ¿Se puede dar ese caso? Perfectamente, porque recuerde que dijimos en un momento que ellos cambian roles. Entonces hay papás y hay mamás que no gritan, pero son firmes, muy ecuánimes y dicen estas son las reglas y se debe de cumplir. Entonces perfectamente el niño también lo puede hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. Yo me voy a ir y voy a ir a mi pijamada porque yo voy a ir, mamá. Además que ya mi abuelita me dijo que vaya. Solo estoy poniendo ejemplo. Entonces se salen con las suyas. Porque bueno, abuelita o papito dijo que va, entonces él va. ¿Cómo hacer la mayoría de las familias que dicen, es el más pequeño, por eso se le permite, porque es el más pequeño, es el más vulnerable, el que todos debemos de cuidar, o es el único hijo o hija? No, eso es contraproducente, eso no es darle amor a un hijo, eso no es formar, no es educar, eso es desvirtuar una educación que le debemos y le tenemos que dar a nuestros hijos. El amor y la educación se manifiesta en la práctica con la enseñanza, con la transmisión de los valores éticos, morales, sociales, espirituales y con la educación a través del ejemplo, Odili. Sí, hay algún tipo de sintomatología o de signos que nosotros podemos decir, algo está aquí que no me gusta, ya mi hija, mi hijo está manipulando una situación o está muy callado, pero también está diciendo firmemente, yo voy a hacer esto, quiero que hagas esto, está mandando. ¿Qué podemos ver? Porque sí, a veces es lindo el niño cuando hace una mala crianza, mira, se parece, le hallamos a algún miembro de la familia parecido, es igualito, así era él cuando era pequeñito, por eso votó quizás la pacha. Y es muy triste, déjeme decirle, porque cuando está pequeño el problema es pequeño, pero cuando es tan grande el problema es de este tamaño. Entonces es muy triste porque pequeñito todo el mundo se ríe, pero de grande entonces ya se les comienza a cuestionar cuando el padre debe de revisarse de manera franca y objetiva qué hice yo para que mi hijo sea de esta manera. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí hay signos, sí hay señales. Por ejemplo, aquellos niños que con recurrencia están ofendiendo, maltratando, cambiando reglas, cambiando límites o, como decía usted, muy bien, calladitos, pero hacen lo que ellos dicen. Hoy no voy a ir al colegio, pero ¿cómo no vas a ir al colegio? Mira que la prueba sistemática no, es que yo hoy no voy a ir al colegio porque no quiero ir y tal vez ya está hasta con el uniforme. Dice, no voy y no hay poder humano para que ese niño, por ejemplo, suba al carro o al recorrido. Y la mamá y el papá, ok, pues que no vaya porque, que vaya mañana. Sí. No quiere. ¿Y qué tenés, mi amor? Y comienzan, ¿verdad?, a victimizar. Eso también puede ser una señal de un niño que ya está comenzando a empeorar. Entonces, cuando comencemos a ver esto, es importante que acudamos al especialista, que nos ayuden, que nos apoyen a sobrellevar esta educación y esta enseñanza oportuna que es vital para nuestros niños y niñas. Hablando de esa enseñanza, de ese modelo educativo, ¿cómo debe ser? ¿Con autoridad o con autoritarismo? Que son conceptos parecidos, doctor. Son parecidos, pero totalmente diferentes, ¿verdad? Sí. Es que autoridad es firmeza, determinación con amor y con cariño. Autoritarismo es diferente, es yo impongo a la fuerza y no voy a negociar porque yo soy el adulto y con el hijo debemos de negociar. Claro, hay algo que nunca tenemos que negociar como es su educación. Esto es o sí, la educación, el colegio, la enseñanza, eso no se debe de negociar. Usted va a ir al colegio o a menos que esté enfermo, usted se ausenta. De lo contrario, no me pida eso que usted me está diciendo. El síndrome del niño emperador se puntualiza más en la adolescencia. De no tratarse en ese momento puede crecer y podemos llegar a ser adultos y adultas con ese mismo síndrome. No, el niño emperador se manifiesta más a los 6 años, 5 años, 7 años, 9 años, preadolescente. Ya en la adolescencia pueden todavía arrastrar
la conducta emperadora, pero se nos comienza a presentar antes de la adolescencia. Y claro, es mucho más complejo porque en la adolescencia tenemos una de tantas características como es la rebeldía. Entonces ahí se nos mezcla todo. La rebeldía, las conductas emperadoras, la definición de la propia identidad del adolescente, bueno, es bien complejo. Cómo no, doctora, muchísimas gracias. Hay algunas recomendaciones también para las familias que están pasando por situaciones similares, que incluso dicen, el niño es hiperactivo, yo lo tengo que llevar donde no es especialista, no sé qué es lo que tiene, y también a veces lo castigan demasiado. Sí, por supuesto que sí, es que nos visite, ¿verdad? Y a mí me tienen a la orden en Clínica Profamilia Los Robles para dar la atención debida. Hay que establecer reglas, límites con palabras cortas, sencillas, sin golpear a su niño, sin maltratarlo, con amor, con cariño, prestándole tiempo de calidad, preguntándole qué le pasa, qué tiene, qué quiere, pero nunca la faja, nunca las manos para golpear, ni las palabras para ofender, para dar cariño, para dar amor y ternura. Gracias, doctora. Yo creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestros hijos e hijas. A veces decimos, lo tienen todo, toda la parte material, pero lo principal que no se compra, que solamente se vive y se disfruta, que es el cariño de los padres. Será, verdad, para usted esta información, esperamos de mucho provecho. Vámonos a una breve pausa comercial y ya volvemos. Estamos en la grata compañía de la doctora Gemma Guillén de Ópticas La Curazao. Con ella vamos a hablar acerca de las pistas para detectar un problema visual en la escuela. Esos niños y niñas que tienen esos problemitas de visión y a veces no les creemos. A veces decimos, no, es que sos mañoso, sos mañosa y lo que querés es estar en este lugar o en este otro lugar. Pero vamos a hablar del tema. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más en Acción 10 en la mañana. ¿Qué tan común se vuelve esto en la escuela, los problemas visuales en los niños? ¿Cuáles son esos signos que podemos notar? Claro que sí. Lo primordial que se ha dado muchos casos donde se detecta mayormente un defecto visual siempre es en escuela, porque los niños obviamente pasan mayor tiempo en lo que es las aulas de clase y los docentes tienen que estar más pendientes de las pistas que vamos a dar ahorita. Claro. Por ejemplo, algo primordial es que el niño al momento de que esté leyendo tenga lo que una lectura bastante pausada, pueda confundir lo que son los números, las letras, guiñe los ojos, por ejemplo, o no copia. Tiene un déficit de atención, por ejemplo, y muchas veces pensamos de que el niño tal vez no ponga atención porque no le gusta, es tal vez porque simplemente hay un defecto visual. Puede que se esté restregando los ojitos, que le ardan, eso también podría ser un signo. Así es, enrojecimiento, lo que es picazón, ¿verdad? Es totalmente normal. También mucho deslumbramiento a sensibilidad a las luces, otro de los factores o una de las pistas que nos puede indicar de que el niño tiene que acudir a lo que es un profesional visual. ¿Cuándo ya se puede ver esto en los niños? ¿En qué edades, sobre todo? Digamos, es como que el pico en el que ya se identifica que hay problema visual. A partir de los 5 años, desde que el niño entra al preescolar, se va detectando lo que es un defecto visual. O sea, desde lo más pequeñito, a partir de los 6 meses se va detectando ciertas anomalías y ya cuando entra a la escuela ya es donde el docente ya tiene que estar un poco más pendiente. ¿Cómo se debe de tratar esto, doctor? Bueno, lo primordial es detectarlo. Una vez detectarlo, decirle a los padres, ¿verdad? Las pistas o los signos que el niño está presentando y posterior el padre tiene que visitar al profesional de la salud visual. Ahí nosotros vamos a detectar si el niño tiene un defecto visual o simplemente es una fatiga visual o ya necesita lo que es un examen más exhaustivo, ya a profundidad, ya nosotros lo remitiríamos a lo que es el oftalmólogo si hay una patología en sí en él. Casi siempre es bueno el uso de lentes cuando el niño tiene un defecto visual que está muy incipiente, que está empezando. Claro que sí, para mí, bueno, para todos creo que es importante porque recordemos que ahora tenemos muchos dispositivos electrónicos, eso produce mucho cansancio visual, mucho síndrome visual informático, entonces el lente lo que va a hacer es prevenir. A veces nosotros recomendamos que tal vez el niño solamente tenga una fatiga visual, recomendamos lo que es un antirreflejo, protector o blue block que le llamamos nosotros, que es especial
para que él ande como una terapia visual por lo menos un año para que un defecto visual no se vaya desarrollando. Bueno, tenemos una sorpresa para nuestros televidentes. Siempre la doctora nos trae estos regalos tan buenos, un certificado de regalo, un aro y lentes gratis. Para la persona que nos llame, su niño debe ser mayor de 7 años para poder aplicar a este certificado. Recuerde que si usted ya ganó, no aplica a nuestras promociones y rifas en Acción 10 en la mañana. Vamos a esperar la llamada al 2222-7808 para que usted que nos está viendo pueda ganar este premio para su niño o niña. Recuerde que tiene que venir a retirarlo en horario de oficina y con la fotocopia de su cédula de identidad. Ya tenemos la llamada. Aló, buenos días. Vamos a recibir la llamada al 22 buenos días, quiero participar. Ya está participando. Me regala por favor su nombre completo y nos dice dónde nos llama. Jennifer Mercedes Reyes de Trinidad. ¿De dónde nos llama, Jennifer? Ciudad Sandino. ¿No ha ganado con nosotros en ninguna promoción? En ninguna. Perfecto. ¿Su niño o niña qué edad tiene? Bueno, lo quiero exactamente para mi mamá. Es para niños mayores de 7 años, pero regálenos sus datos a lo interno para ver de qué manera les favorecemos siempre en el segmento de óptica la próxima vez que hablamos de problemas visuales en adultos, pero esta vez no ha ganado porque se trata de problemas visuales en niños. Vamos a esperar otra llamada al 2222-7808, la podemos recibir a lo interno incluso para que puedan ganar si no la tenemos en este instante. Sus recomendaciones finales, doctora, para aquellos padres de familia que nos están viendo a esta hora, también para los maestros que en su mayoría pueden ser quienes noten estos problemas visuales en los niños. Bueno, la recomendación primordial es una iluminación correcta, que tengamos lo que es una postura correcta en los niños. Por ejemplo, si el maestro ya va viendo que un niño se acerca mucho al pupitre, ¿verdad? O a la silla, ya ahí es donde ya tienen que detectarlo e inmediatamente ya hablar con los padres de familia. Entonces son las recomendaciones más importantes, hablar con los padres y posterior a hacer lo que es la visita al profesional de la salud visual. Bueno, gracias doctora por habernos acompañado. ¿Dónde la podemos encontrar? Estamos en Ópticas Curazao La Virgen y en las diferentes sucursales como Santo Domingo, Metrocentro y lo que es Multicentro y en departamentos como Matagalpa, Estelí, León y Chinandega. Gracias nuevamente, nos vamos a un corte y ya volvemos con más. Quédese con nosotros. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. ¿Pago anticipado de las deudas se debe penalizar? Esto estaremos hablando en defensa de los consumidores con Juan Carlos López y quien nos va a dar también algunos tips para saber si en qué momento podemos nosotros cancelar esa deuda. Bienvenido Juan Carlos, qué grato que nos acompañes. Muy amable Odilí y también por el espacio, a hablar aquí en Canal 10, sobre todo con ustedes, ¿no? Sí. Sobre estos temas. Mira, normalmente el pago anticipado de las deudas se puede diferir en varios aspectos. Uno de ellos, si la deuda es directamente una relación crediticia, sí, completamente, si la deuda es una relación crédito comercial. O sea, hay una diferencia, porque obviamente los contratos tienen diferentes tipos de objetivos. O sea, sí, no es lo mismo de verle a una casa comercial un artefacto eléctrico o electrónico o un vehículo, por ejemplo, o prácticamente poder deber a una institución bancaria o una institución financiera posiblemente bienes que dejan en garantías, pues, o sea, hipotecario o relativamente el tema del vehículo. Sí. Entonces, cada uno de ellos tiene una génesis, sobre todo una formulación de los contratos. Okay. Recordemos que la legislación nicaragüense te establece de que todo va a prevalecer por lo que establece los contratos. Si en el contrato está determinado inicialmente que se te va a penalizar, es probable que esa penalización pueda ser efectiva. Pero ¿a qué le llama penalización el usuario? O sea, o el dueño del crédito o el que está cancelando anticipadamente. Recordemos que la penalización es posiblemente montos o intereses que se te van a hacer aplicados posiblemente en tu cuenta. En ese sentido estamos dando penalización. Si estamos hablando que el pago anticipado es yo debo $5,000 y he conseguido X cantidad, los mismos $5,000 que equivale solamente al capital, posiblemente el todo, y vas a pagar el crédito antes que cumpla, obviamente, el tema en la proyección. Estás hablando que el crédito es de 4 años, llevas 2 años y te quedan aún 2, pero vos conseguiste la plata, tenés la capacidad económica para pagar anticipadamente,
va a sobreentender que lo que vas a tener que cancelar hasta en ese momento es estrictamente el capital. O sea, el capital es el monto que tenés que cancelar hasta en ese momento. La proyección de los intereses que ya están relativamente pactados o figurados en los próximos años, eso debería quedar exento. Recordamos que no se pueden cobrar una proyección de intereses a futuro. O sea, si la deuda hasta en ese momento es de, pongámosle, 20.000 córdobas o 30.000 o la cantidad que sea, ese debe ser el monto que se te debe aplicar. Pero si el contrato dice usted no puede cancelar la deuda por ningún motivo, tiene que cumplirla y tiene que pagarla en el tiempo acordado o convenido. Mira, ¿qué sucede en ese? Porque yo he leído varios así también. Mira, la legislación, habría que determinar dos aspectos. Uno de ellos que prima más, la legislación civil con el Código Civil que te establece relativamente parámetros, pero no necesariamente en ese caso efectivo. Aquí hago el comentario. Lo que te establece la legislación civil y los contratos bancarios es que primero hay un orden de prelación, o sea, hay un orden que se te tiene que cancelar. Primero, si tenés intereses moratorios, vas a pagar los intereses moratorios. Si son intereses corrientes, vas a pagar intereses corrientes. Y de último, el capital. Entonces, hasta ahí es que el monto o hasta ahí puede llegar la disyunción del contrato. Ahora bien, si el contrato establece de que es prohibido, se te va a penalizar, recordamos que esa penalización va a rayar estrictamente con lo que establece la ley 842, la ley de protección de los derechos de los consumidores, que establece en cualquier momento cualquier usuario o cualquier individuo puede cancelar anticipadamente el crédito que esté denotado, siempre y cuando habría que determinar si hay un gasto, costo administrativo para cancelar anticipadamente. Cuando se habla de esa penalización, mira, esas penalizaciones estás hablando, y tal vez hago un ejemplo, una analogía, es por ejemplo, una comparación, es por ejemplo los casos que mucha gente contrata servicio con las telecomunicaciones y quiere cancelar anticipadamente el contrato porque ya no quiere seguir con el servicio. Anteriormente la ley te mandaba de que ibas a pagar una penalización, o sea, $100 de multa, $200, $45. Ahora no. La trampa está que lo que te van a cobrar es estrictamente los artefactos que te pusieron en tu domicilio para poder tener televisión por cable o por suscripción o poder tener obviamente el servicio de internet. Es los únicos casos. Y lo mismo sucede en los parámetros con los créditos. O sea, lo que quiero como concretar y finalizar en el segmento es que estrictamente uno puede cancelar anticipadamente, aunque el contrato te establezca que relativamente lo limite. Y recordar que esas cláusulas son determinadas como cláusulas abusivas o cláusulas consideradas como no puestas. O sea, la legislación, y si llegaría a un proceso hasta de demanda, o un proceso judicial o ante la superintendencia de banco, en los casos que sea un crédito regulado por ellos o la CONAMI, en los casos que sea un microcrédito, estrictamente debería revisarse, porque no se le puede sancionar, o sea, no puede haber ninguna penalización por pagar anticipadamente. Cómo no, muchísimas gracias Juan Carlos. Entonces yo creo que bastante importante tu comentario. Recuerden ustedes asesorarse siempre por todas aquellas instituciones que trabajan con la defensa de los consumidores. Aunque usted diga, está en mi contrato, ya él lo explicaba perfectamente, que podemos hacer esa cancelación sin necesidad que se penalice. Vámonos de inmediato con Michelle, que está más que preparada. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Y finalizamos Acción 10 en la mañana, bien regalones, le deseamos un feliz día, será hasta mañana si Dios así lo permite.